Bueno, me gustaría que abriesen sus Biblias y que pudiésemos ir al Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 11. Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 11. La causalidad ha querido que la escuela dominical de los más pequeños diera también la misma lección, pero ellos han tenido que pintar, han tenido que hacer otras cosas, ¿no? Nosotros no nos vamos a poner a pintar, pero sí me gustaría que fuésemos como niños, ¿no? A la hora de aprender. Y le voy a pedir a Catherine que ella nos pueda leer este texto y así pues poder estar atentos. Lucas capítulo 5, versículo del 1 al 11. Vale, dice, primeros discípulos. Cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó dos barcas vacías en la orilla porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, Pedro, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor Jesús, por favor, aléjate de mí, soy un hombre tan pecador. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón, no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Y, en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Gracias, Catherine. Hace una semana predicaba acerca de cuando Jesús caminó sobre este mismo mar. ¿Ustedes se acuerdan cómo se llamaba este mar? Lo hemos visto, el mar de Galilea. Muy bien. Y es que muchas de las historias y milagros que Jesús hizo, los hizo muy cerca de este mar. Dicen que 18 de los 33 milagros que hizo Jesús fueron en la cercanía de este mar de Galilea. Y precisamente 10 de estos 18 fueron en la ciudad de Capernaum. Capernaum, que pertenece a Galilea, era un antiguo pueblo pesquero ubicado a las orillas de este lago. También es conocido por los cristianos como la ciudad de Jesús, porque aunque Jesús se crió en Nazaret, pues él en los comienzos de su ministerio vivió en Capernaum. Como les decía, esta historia se desarrolla en los comienzos de su ministerio, pero su fama había aumentado, su fama era más que cualquier cosa, o sea, el hombre estaba ya bastante conocido, era bastante conocido en la región, iban también pues siendo conocidos por sus milagros y lo que hacía, ¿no? Desde que llegó a Capernaum, cada semana enseñaba en la sinagoga, estuvo expulsando demonios e incluso sanó a la suegra del que en ese momento era conocido como Simón el pescador. Y era tanta la necesidad que tenía la gente, era tanta la necesidad que tenían las personas de recibir sanidad, que se terminaba el día y Jesús continuaba sanando a la gente de toda la aldea. Había mucho trabajo que hacer. Y no importaba cuál era la enfermedad que tuvieras, no importaba cuál era tu necesidad, simplemente con el toque de su mano los sanaba a todos. Por eso no es de extrañar que Jesús tuviese esa fama. Imagínense, ¿no? De un hombre que estaba haciendo milagros, que estaba sanando a la gente, que estaba sacando demonios, era algo que no se explicaba. Y es por eso que él lo hacía. Y la gente tenía esa... no sé cómo decirlo, una palabra que, dime, sí, esa reacción, porque lo que él hacía, lo hacía con autoridad y con poder, no lo hacía de cualquier forma. Es por esta razón que Jesús siempre iba acompañado de mucha gente, la gente se le agolpaba, y así es que comienza el versículo 1, donde se nos dice que la gran multitud se agolpaba sobre él para oír las palabras de Dios. Estaban tan sedientos por escuchar las enseñanzas del maestro que se agolpaban, que se abalanzaban sobre él para escucharle.
Y quiero que puedan imaginarse por un momento cómo se debería sentir Jesús en medio de tanta multitud. Y esa multitud no es un número determinado, sino era algo que no se podía contar. Era mucha gente la que estaba alrededor. Imagínate, tú caminando y todo el mundo esperando que tú digas algo cerca de ti, ahí pegadito, que podías sentir el calor. ¿Cómo se sentirían ustedes? Agobiados, ¿no? La verdad que no tenía que haber sido fácil. Y Jesús en medio de toda esa multitud podría haberse fijado en cualquiera de aquellas personas. Cualquiera de aquellas personas tenían necesidades, tenían cosas que sanar, enfermedades que sanar, dificultades. Pero a pesar de toda la multitud que estaba allí, Jesús pone su mirada en Simón y en aquel grupo de pescadores. Jesús vio al individuo más allá de la multitud. Porque lo importante no eran los followers, no eran los likes. La gran mayoría se acercaba a Jesús por sus beneficios realmente. Jesús, nos gusta, nos encanta, te compartimos, te retuiteamos, porque tienes algo que nos gusta y nos beneficia. Pero Jesús, que conoce la profundidad de nuestros corazones y de los corazones que estaban allí, vio la actitud que tenía Simón y la motivación que él tenía y los que estaban también con él. El versículo 2 nos dice que Jesús vio que había 2 barcas situadas en la playa. Y de estas mismas barcas habían bajado ya los pescadores anteriormente porque habían acabado su jornada laboral, habían terminado, habían estado pescando toda la noche, pero en esta ocasión sin éxito. No habían pescado nada. Imaginen, toda una noche sin pescar, sin tener ese pescado fresco que podía darles el sustento al día siguiente. Y por esto Jesús aprovecha la circunstancia para pedirle a Simón una de aquellas barcas y poder sentarse y alejarse de la orilla. Acuérdense, había mucha gente que no le dejaba espacio y él necesitaba comunicar de la mejor manera. Y él pidió la barca para salir un poco de la orilla, no para huir, no para decir, mira, chao pescado, me voy, no quiero saber nada, me marcho, sino para poder predicar a la gente. Jesús no quería huir de la gente, él miraba a las multitudes y las miraba con compasión. Y si nos fijamos, no estaba predicando en un lugar como este, no estaba predicando en un lugar consagrado o apartado, o en un anfiteatro lleno de focos, de humo, de música, de micro inalámbrico como el que yo tengo. Jesús lo estaba haciendo al aire libre, no en un púlpito construido para la ocasión, no un atril como este, sino una simple barca de pescadores, sentado allí como lo estoy haciendo yo ahora, sentado en una barca, algo tan sencillo, algo tan cotidiano en aquel contexto de playa, de mar y de pescado. Cuando Jesús terminó de hablar, se dirigió a Simón, y vamos a recordar lo que dice el versículo 4. Ahora le dice Jesús a Simón, ve a las aguas más profundas y echa tus redes. En la versión Reina Valera del 60 lo dice de la siguiente manera, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y esta es la palabra clave para mí de este texto, bogar. Esta palabra que requiere una acción. Esta palabra bogar significa remar. ¿Cómo remamos nosotros? Bueno, yo sé que casi nadie rema aquí, pero ¿cómo remamos? A ver, ¿cómo reman ustedes? ¿Nadie rema? Muy bien, Juan Carlos. Remar. La palabra bogar significa remar. Lo que Jesús le estaba pidiendo era que bogaran, que remaran, que no es otra cosa que dejar la playa donde estaban, dejar la orilla y entrar a mar abierto. Él estaba llamando a Simón a que dejara la orilla y se adentrara en lo profundo. En esta palabra podemos encontrar un resumen del proceso que vivió Simón con sus compañeros con respecto a la persona de Jesús, y también es el resumen del proceso que todos vivimos con respecto a la persona de Jesús como seguidores de Él, cuando nos convertimos en sus seguidores. Todos los procesos están formados por diferentes etapas, y así que vamos a ir por partes. Vamos a ir por partes porque de la palabra bogar podemos sacar una enseñanza de cada una de sus letras para hacerlo más ameno y poder también entenderlo un poco más. Así que son 5 enseñanzas que sacaremos de este llamamiento. Y comenzamos con la primera letra, la letra B. La B de búsqueda, una búsqueda de peces que Simón y su cofradía de pescadores habían realizado durante toda la noche sin resultado. Jesús sabía que aquellos hombres, que aquellos pescadores no habían pescado nada durante la noche. No habían pescado nada, pero nada,
qué frustración no haber pescado nada en su labor, en la labor que ellos se dedicaban cada día, en la que habían estado trabajando durante toda la noche y que ya pues había acabado y estaban limpiando sus redes, estaban dejándolas listas, quitando las impurezas que solían pegarse a aquellas redes para la siguiente faena, para cuando llegara la noche volver otra vez a faenar. Y Jesús con esta orden se estaba convirtiendo en el encargado de gobernar aquella embarcación. Jesús estaba tomando el papel de timonel. El timonel es la persona que marca la dirección del timón, es la persona que dirige el recorrido y está al mando de las decisiones, el que cambia las técnicas de navegación si es necesario. El timonel, para que me entiendan, es el patrón de la embarcación, es el que maneja. Ellos habían estado trabajando duramente con sus propias fuerzas. No es que estaban de vagos, ¿no? Y por eso no pescaron nada. No es que no tuviesen las herramientas, no es que no tuviesen las técnicas adecuadas. Eran profesionales de la pesca. Pusieron todo de su parte para ganarse el sustento, pero no fue posible. Cansados y sin resultados, lavaron sus redes con la esperanza de que en la noche hubiera algo más de fortuna. Y esta búsqueda nos lleva a la siguiente letra de Bogar, la O de obediencia. Me gustaría que te fijaras en el versículo 5. Dice Simón a Jesús: Maestro, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Lo primero que vemos en el versículo es algo que dice Simón. ¿Qué le dice a Jesús? Maestro. Pero Lucas refleja esta palabra maestro de una manera diferente en el original y la traduce como comandante. Y es muy, muy interesante, ¿no? No sé si han viajado ustedes en Naviera Armas o Vinter y habrán escuchado el saludo del comandante, ¿no? El comandante de Cabrera y su tripulación le desean un feliz vuelo. Ahora pasaremos con la chocolatina. No, les dice todo, ¿no? Les dice cómo está el mar, cómo está la temperatura fuera del avión, cuánto queda por llegar y todas estas cosas, ¿no? Es la persona que está al mando de un avión o de un barco. Así que Simón está reconociendo a Jesús como alguien que tiene autoridad. Estaba diciéndole a Jesús: tú tienes autoridad. Yo sé que tú sabes lo que vas a hacer, pero si se fijan en el versículo a veces hay una coma, un punto y coma, depende de tu versión, y le dice, pero, ahí que hay un condicionante, ¿no? Hay un pero oye, si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Comandante, hemos trabajado toda la noche sin resultado, pero si tú lo dices, lo haremos. Simón no era ningún erudito, Simón no era ni maestro, ni rabí, ni nadie, nada que le pareciera. Él era pescador. Y Jesús, antes de ser reconocido como maestro, ¿qué era Jesús? ¿A qué se dedicaba Jesús en su adolescencia? ¿Qué era? Era carpintero. Aquí vemos de dónde quizás podrían haber venido también las dudas de Simón. Jesús, de leyes, yo sé que tú sabes un montón, y de madera, vamos, me puedes hacer una cuna, me puedes hacer lo que tú quieras, pero de pescar, yo creo que yo entiendo algo más de pescar que tú, porque yo soy profesional. Simón no tenía la capacidad de enfrentarse a los fariseos y escribas, ni estar discutiendo de temas que él mismo no dominaba. Pero si le hablabas del mar y de la pesca, eso ya era otra cosa, porque Simón entendía de la pesca, Simón sabía lo que era eso. Él te podía enseñar sobre clases de peces en el mar de Galilea, te podía enseñar tipos de redes, técnicas de pesca, incluso te podía enseñar cómo hacer un buen pescado a la plancha con los mejores ingredientes y el mejor pescado para ello. ¿Por qué? Porque sabía de qué, de pesca, sabía lo que estaba haciendo. Y tuvo que ser complicado estar procesando que un carpintero y un maestro le dijera a un pescador profesional lo que tenía que hacer en su área de trabajo. ¿Cuántas veces a nosotros nos han hecho eso, no? Tú eres un profesional de la electricidad o lo que sea y viene alguien y te dice, no, lo estás haciendo mal porque así no es. Vamos a ver, yo no sé nada de electricidad, pero así no es. Y te dice, ¿no? Muchas veces hemos pasado por eso y es verdad que hemos pasado por esas situaciones. Y aparte de este tema de los gremios profesionales, había una cosilla más que hacía que la petición de Jesús fuera un poquito más descabellada en medio de la situación. Para una persona que no conoce el tema, pues igual no hay nada en especial, pero para Simón sí que
entendía, sí que entendía sobre la pesca y lo que era pescar, y se le hacía difícil. El mar de Galilea, aunque se le llama mar, y creo que Lucas es el único que lo llama como lago, porque realmente es un lago, no es un mar, es un lago. Y en los lagos siempre se pesca de noche y en la orilla para tener mayor resultado. Y Jesús le estaba pidiendo a algo que iba en contra de toda lógica para ese pescador. Vete a pescar a lo profundo, ahí, al mediodía, al solajero. Donde está ahí todo el solajero, ahí en medio, donde se rajan las piedras del sol que hace. Era un poco extraño para Pedro. Y muchas veces nosotros también nos pasa como Simón, que trabajamos con nuestras propias fuerzas y decimos, Señor, imposible, he estado todo el tiempo haciendo esto o haciendo aquello y no he obtenido resultado. No me insista, no voy a volver a hacerlo otra vez. Me he estado esforzando toda una vida estudiando para tener un buen trabajo y mira, no me digas que insista, porque no lo voy a conseguir. No creo que tú puedas ayudarme en esta área. O sea, yo de esta área entiendo un montón, o de este gremio entiendo un montón, pero tú, Jesús, ¿qué me vas a decir a mí? No me pidas que lo haga de nuevo. Y cuando esta es nuestra respuesta, es cuando estamos haciendo todo con nuestras propias fuerzas y no estamos confiando realmente en el Señor, ese Señor de autoridad y de poder. Nos estamos olvidando del poder de Dios. Esos momentos cuando te sientes cansado, que has perdido la fe, que estás desmotivado, que has perdido las ganas de seguir adelante, es cuando has dado todo por perdido y comienzas de nuevo a limpiar tus redes para más adelante volver a seguir intentándolo nuevamente con tus propias fuerzas. Y si nos fijamos y lo trasladamos a nuestros días, Dios obra de la misma manera, donde interviene en nuestro contexto, en nuestra especialidad, para decirnos cómo se deben hacer las cosas. Otra cosa es que nosotros queramos aceptar esa palabra de poder y de autoridad. ¿Qué cosas de las que Jesús te está pidiendo están generando dudas en ti? ¿Qué áreas son las que no estás dejando que Jesús penetre y entre y te diga y te dé luz a esa área? ¿Qué parte de su llamado te está pareciendo descabellado, te está pareciendo absurdo y en contra de toda lógica? Aunque no veamos lo que hay en lo profundo, debemos confiar en nuestro comandante, quien es el que lleva el timonel de nuestra vida. Simón cambió su papel de timonel, de patrón de barco, por el de tripulante. Obedeció, vemos que obedeció la orden de Jesús y esto significaba que le cedía el timón. Y pensando en esto, ¿quién lleva el timón de nuestra vida? ¿Quién está llevando tu timón? ¿Está Jesús al frente o eres tú mismo el que estás llevándolo con tus propias fuerzas? Jesús cambia el rumbo de las cosas, pero si le cedemos el timón, claro, tenemos que poner de nuestra parte y decirle, Señor, lleva tú el rumbo de nuestra vida. Pero para que eso pase tenemos que confiar, debemos confiar. Si nos limitáramos a obedecerle, nuestra existencia sería mucho más sencilla de lo que es hoy. Y aún con dudas, Simón obedeció. Es un poco dubitativo la respuesta de Simón. Decidió creer lo que Jesús le estaba diciendo. Aún cuando nosotros avancemos a tropezones, ahí que parece que nos está costando llegar, lo importante es que al final tomemos la misma decisión que tomó Simón. Actuar según la palabra que Jesús nos ha dado. Y una vez que tomemos este paso, la bendición, como ocurrió más tarde aquel día, no va a tardar en aparecer, porque la obediencia tiene ganancia. Aún con todos los miedos y con todas las cosas que nos pasen, la obediencia lleva consigo ganancia. Y es la siguiente letra, la G de ganancia. Aunque parecía imposible, Simón pasó de no pescar nada, de no tener nada, de haber perdido toda la noche de su vida, a de repente, después de haberle hecho caso a aquel carpintero, tuvo todo. Al final resultó que el carpintero, que el comandante tenía razón. Las redes se llenaron tanto de tantos peces que dice la palabra que comenzaron a romperse, que tuvieron que llamar otra barca. Aquello fue un poco como, permíteme la expresión, un despelote, ¿no? Porque, ya, vamos, ayuda, que no se esperaban lo que estaba pasando. Tuvieron que ayudarse
para poder descargar ese pescado. Pescaron tanto que las dos barcas se estaban hundiendo, o sea, se les estaba haciendo hasta poco lo que había pasado ahí y tuvieron que ayudarse unos a otros. ¿Y qué hubiese pasado si Simón, en ese momento de duda, se hubiese llevado por su experiencia, por su propia experiencia de pescador profesional y no hubiese obedecido? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si en vez de llevarte por esa experiencia tuya, que muchas veces nos creemos que no sabemos todo en nuestra vida, de todas nuestras áreas, y no le hiciste caso a lo que el Señor te estaba diciendo? ¿Qué hubiera pasado en esa área? Obedecer a Dios es perder para ganar. Y tenemos que perder el orgullo de que lo sabemos todo, que lo tenemos todo controlado, para reconocer que Cristo es nuestra ganancia. Y a veces nuestra desobediencia nos impide ver más de lo que podríamos ver. Nos impide ir hacia lugares profundos donde no sabemos con lo que nos vamos a encontrar. Pero es a donde el Señor nos está llamando a ir. Jesús te está llamando a abandonar la comodidad de la playa, como le estaba diciendo a Simón. Sal de la orilla, vamos a lo profundo, vamos más adentro. Boga, rema. Lo cómodo y lo lógico para Simón era haber dicho que no. Mira, Jesús, yo lo siento, pero hasta aquí, porque ahí tú de pesca no me vas a venir a dar lecciones. Lo más cómodo era quedarse en la orilla, era donde estaba lo conocido para aquel grupo de pescadores, donde cada noche pescaban. La obediencia nos lleva a ganar bendición. Y no solamente Simón se benefició de aquella pesca, sino todos los que estaban allí, porque la multitud tuvo que estar observando. Y vemos como él finalmente dejó todo atrás, dejó todo este pescado atrás que habían recogido. Así que lo importante no era lo material, no era lo que se podía tocar, sino la ganancia de conocer a Cristo. La multitud se habría beneficiado del pescado, pero Simón y sus compañeros se habían llevado la mejor parte. Mira, no sé cuántas toneladas había de pescado ahí, ¿vale? Podía haber muchísimas toneladas y había un buen negocio en eso. Ustedes piensan que no, pero en aquella época la pesca daba lo suyo. Podían haber tenido bastante dinero con esa pesca, pero Simón Pedro, decidió la mejor parte. Cuando cayeron en la cuenta de cuánto habían ganado con esta obediencia, llegaron a la siguiente etapa, la A de asombro, porque todos estaban asombrados y ahí se veía un poco el titubeo, la falta de fe de Pedro, de Simón Pedro, se veía un poco la falta de fe porque no confiaban en que iban a recoger tantos peces. Yo creo que no confiaban en que iba a coger nada, porque después de tanto tiempo, de tanta experiencia profesional, de tantas noches pescando, pues imagínense. Dice la Biblia que Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y fue el momento de su total conversión. Ahí se dio cuenta. Él había escuchado anteriormente muchas de las enseñanzas de Jesús. No era la primera vez que Simón veía a Jesús. Jesús había sanado a su propia suegra e incluso había estado en la propia casa de Simón. Ellos habían tenido ya un contacto previo y él había visto de lo que era capaz el Señor. Pero no fue hasta ese momento en que pudo reconocer que era demasiado pecador para estar en su presencia. Y eso es, a mí como a Carmelo los otros días, se me ponen los pelos de punta, porque no tengo eso, no te lo puedo enseñar. Pero es algo tan grande ese reconocimiento de Simón. En ese momento fue como, Dios, ¿qué ha pasado aquí? O sea, ¿qué estoy viendo? Mira que había visto cosas más heavy también, ¿eh? Pero Jesús había obrado en su contexto, en aquella playa, en aquel mar donde Simón era experto. El versículo 8 dice, Señor, diciendo Simón, por favor, aléjate de mí, soy demasiado pecador para estar cerca de ti. Con esta frase sencilla, Pedro estaba reconociendo tres cosas, Samuel, tres cosas. La primera es que no era digno de Jesús, porque en ese momento vio la santidad de Jesús y la comparó con su falta de fe, con su incredulidad, porque él no creía lo que Jesús podía hacer. Reconoció en la segunda cosa, reconoció a Jesús como Señor, le reconoció como su único Señor. En el tiempo de Jesús, tú podías reconocer como Señor solo a dos personas, a Dios
o al emperador romano. Pero para Simón, Jesús pudo haber sido un sanador, pudo haber sido un maestro, pudo haber sido un carpintero, pero ahora se había convertido en el Mesías, en el Señor y Salvador de su vida, en el Dios encarnado. Y en tercer lugar, Simón reconoció que era un pecador, que necesitaba la misericordia de Dios. Y ante tal evidencia, la respuesta de asombro y reconocimiento fue brutal, fue exagerada. La multitud se asombraba y se beneficiaba, pero muchos, a pesar de que le seguían, no hacían el reconocimiento que hizo Simón. ¿Y tú haces ese reconocimiento? ¿Has hecho ese reconocimiento delante del Señor? ¿O eres como la multitud, que simplemente se beneficiaba de lo que allí estaba pasando? ¿Estás reconociendo que no eres digno de Él, como estaba haciendo Simón? ¿Estás reconociendo al Señor, el Señor Jesús, como tu único Señor y Salvador? Porque señores tenemos muchísimos y solamente se puede servir a un Señor. Puedes servir a dos señores, pero hay uno que no te lo recomiendo, que es Satanás, y el que te recomiendo es el Señor Jesús. Y estás reconociendo que eres un pecador y que necesitas de la misericordia de Dios. No nos sirve de nada asombrarnos y conmovernos con las historias que Jesús decía y hacía, si después no le reconocemos como Señor y Salvador de nuestra vida. De nada vale asombrarnos. Dios, qué pasada Jesús, cómo hacía milagros, cómo Él fue directo a morir hacia esa cruz por mí y todo eso, pero después si no lo reconocemos en nuestra vida, por muy asombrados que estemos, por mucho pecado que hayamos visto de parte de Él, ¿de qué nos vale si no lo reconocemos como nuestro Señor y nuestro Salvador? Y llegamos a la última letra, la R de respuesta. Comenzamos con un llamamiento a vivir en obediencia. Y la gracia de cuando uno llama por teléfono es que alguien atienda al otro lado. Cuando yo llamo a Catherine, lo que yo quiero que ella me diga cuando me coja el teléfono es: aló, habla Catherine. O sea, hay una respuesta ahí. ¿Sí o no? Hay una respuesta. Jesús sabía los miedos de Pedro. Por esto le dice: no tengas miedo. ¿Y cuántas veces? Creo que la última predicación también dijo lo mismo. No tengas miedo. Jesús lo dice muchas veces. Ángeles dicen muchas veces lo mismo. No tengas miedo, no temas. ¿Por qué temes si yo estoy contigo? Y quizás tú también tienes esos miedos y tenemos esos miedos de dejar todo y seguir a Jesús. Porque a veces nos conformamos con los peces. Sí, mira todos los peces. Voy a poder salir adelante unos meses. Y ya no solamente es ese el miedo a convertirte en su seguidor por primera vez, sino que tienes miedo a obedecer al llamado específico que Él tiene para tu vida. Jesús estaba llamando a un cambio de vida, a un cambio de planes. ¿Estás dispuesto a cambiar tus planes por los de Él? Una pregunta difícil de asimilar quizás, ¿no? Dejar tus planes para hacer los planes de Él. Y desde este momento, Simón cambiaría su vocación principal. Simón era experto en peces, pero de ahora en adelante sería experto en pescar personas. Había cambiado su rol, pero dentro de su contexto tenía sentido. Pasaría de pescar peces vivos cuyo fin era la muerte y una ganancia, entre comillas, a pescar personas muertas espiritualmente para que alcanzaran vida eterna con una ganancia para toda la vida. Seguir a Jesús implica dejar cosas atrás. Ellos, en cuanto llegaron a la orilla, después de haber recogido todo ese pescado, dice que dejaron todo y lo siguieron. Fueron con Él. No tengas miedo. Quizás a lo que Jesús te está llamando te puede parecer descabellado, porque dentro de tu inteligencia y tu experiencia no entra en tu cabeza como le pareció a Simón, pero confía, porque Él sabe lo que hace. Él tiene autoridad, Él tiene poder. Igual que tuvo autoridad con los peces, puede tener autoridad con nosotros. No temas, porque seguir a Jesús es radical y no hay tiempo que perder. El tiempo se acaba. Ellos dejaron atrás sus barcas, dejaron atrás las redes, dejaron atrás sus herramientas, dejaron atrás los peces que habían pescado sin haber pescado nada anteriormente, sus amigos, su cofradía, en fin, dejaron todo
Eso no significa que en algún momento de su relación con Jesús volvieron a pescar de nuevo, a pescar peces. Por lo que sea, muchas veces nosotros también pasamos por esas situaciones en las que por H o por B volvemos otra vez a nuestra orilla a seguir pescando. Ellos por delante tenían que construir el reino de Dios y nosotros tenemos que también ser parte de esa construcción, de ese llamado que el Señor nos está diciendo. Seguir a Jesús implica renunciar a todo lo que hemos sido, a todo lo que hemos tenido y a todo lo que hemos hecho. Dios nos está llamando y nos llama a hacer algo nuevo, diferente. Pero a pesar de que sea diferente, Él va a usar nuestras habilidades naturales, esas habilidades que Él nos ha concedido, como en el caso de Simón, y las va a reorientar para nuestra misión, para amar a Dios, para amar a las personas y a ser discípulos. Y tiene que ser esas tres áreas. Tú no puedes amar a Dios y no amar a las personas, porque si no amas a las personas no vas a ser discípulos. Así de claro. No puedes dejar de amar a Dios y solamente amar a las personas, porque al final, ¿qué discípulos estás haciendo? El Señor te está diciendo que le sigas, que tengas clara su misión, que sabemos que es difícil, que tenemos pruebas durante nuestro camino, pero Él nos está llamando a la obediencia, a ser fieles y obedientes a Él. ¿Estás dispuesto, estás dispuesta a responder a este llamado? ¿Estás dispuesto a abandonar la playa, la comodidad? La comodidad de la playa, de tu toalla, en el contexto majorero, de la toalla puesta en la orilla, para tomar el sol. Y estás dispuesto a coger los remos y bogar donde el Señor te diga, donde el Señor te mande. Y quiero quedarte con eso, ¿no? Con este reto de decirte, oye, estás dispuesto a responderle. Vamos a orar para que el Señor nos ayude. Señor, gracias porque en tu palabra tú nos hablas claramente y si ahondamos un poco en ellas, nos muestras cosas que jamás pensábamos que nos podían decir algo a nosotros. Y es por eso que te damos las gracias. Te damos las gracias porque tú respondiste al llamado instantáneamente, decidiste dedicar tu propia vida para morir por nuestra culpa, por nuestro pecado. Ayúdanos a ser como Simón, reconocer quiénes somos, reconocer que no somos nada sin ti, que te necesitamos, que somos pecadores, que sin ti nuestra vida no tiene sentido. Y ayúdanos, Señor, a que esas palabras sean reales y que podamos seguirte dejando todo atrás, todas esas cosas que están impidiendo que te sigamos. Padre, ayúdanos a responder esa llamada que tú nos haces cada día, Señor. Y que no nos cojas comunicando fuera de cobertura ni nada por el estilo o en la comodidad de nuestra hamaca, en nuestra playa preferida. Señor, ayúdanos a ser fieles, a ser obedientes a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén.